Ahora sí, qué bien, qué bien. No estaba ansioso porque te quería agarrar a vos. Él siempre mira el celular cuando venimos a cámara y es algo que no logramos que mejore. Siempre cuando aparece, él está mirando el celular y lo ves en todo, como por ejemplo en este momento. Leyendo el chat. Sí, siempre dice lo mismo. Chat es importante, sigan pagando, poniendo plata ahí. No sabemos muy bien para qué, pero algo vamos a hacer. No sabemos a dónde va, pero bueno. A algún lado va. Bueno, estamos con nuestra invitada, Paz Matenet. ¿Dije bien? La primera vez que digo bien el apellido. Sos antropóloga. Antropóloga, sí. Perfecto. De la misma casa de estudios que yo. Claro, exactamente. O sea, hoy el cupo social está más alto que nunca. Wow. O sea, soy minoría. Está bien, háganme bullying. Así se siente ser una minoría. Yo estoy perfecto con eso, no tengo ningún problema. Bueno, Paz, sos integrante de Jóvenes por el Clima. Ya dijimos antropóloga y estás investigando sobre el litio y tenías ganas teníamos ganas de que nos cuentes un poco. Bueno, el litio es como una excusa, se podría decir, como un disparador para hablar de un montón de otras cosas. Sabemos que es un tema que está muy en boga. Sí. Ya vimos las declaraciones más recientes de Richardson y las declaraciones antiguas de Richardson. ¿Qué ganas nos tiene esa señora? Para quien no recuerda, Richardson es la generala del Comando Sur. Es decir, Estados Unidos tiene algo rarísimo, que es que tiene dentro de su ejército responsables militares para regiones que no son su propio país. Sí. ¿Entiende? Tenía una expresión que era como nuestro patio de atrás o nuestra casa de atrás para referirse a nada más ni nada menos que el triángulo del litio. Abandonamos nuestro patio trasero, dijo. Sí, así que bueno. Sí, y bueno, a mí me interesa encarar el tema desde mis múltiples lugares o mis múltiples personalidades, como prefieran decirle. Ajá. Por un lado, como un enfoque más militante de gestión. Por otro lado, un enfoque más antropológico. Sabemos que en el norte del país, bueno, en distintas partes del país, pero sobre todo en el norte, hay muchas comunidades indígenas que de repente son quienes poblan el territorio del cual hablaba esta mismísima generala. Claro. Y bueno, existen como distintas tensiones a la hora de pensar cómo abordar el tema. Sobre todo también que, bueno, podemos recordar que el litio es un material fundamental para la elaboración de baterías. Entonces, mismo cuando desde el ambientalismo hablamos de una transición energética y de la necesidad de empezar a pensar cómo generamos un desarrollo más ambientalmente responsable. Claro, y uno ahí piensa, autos eléctricos, ya fue, no quiero más autos y las baterías de dónde salen. Bueno, primero es que hay que empezar a pensar como transformaciones que sean viables y efectivizables y ver cómo generar el mayor impacto de una forma que sea eso mismo, viable. Y bueno, claro, es también pensar en todos los procesos. Si nosotros hablamos de, no sé, por ejemplo, paneles solares, energía eólica, todo eso requiere baterías para almacenar, por lo tanto requiere todavía minería. Entonces es como un brete si uno se posiciona desde el lado del ambientalismo más pragmático y con una perspectiva que piense que algo de desarrollo tiene que haber, o sea, algo de recursos se tienen que explotar y bueno, es como un desafío pensar cómo. ¿Cómo y para qué, no? También porque entiendo que muchas veces, por ejemplo, en este país, no sé, el litio, digo que se explota. Primero, ¿cómo se explota? ¿De qué forma? Después también podemos discutir la parte jurídica impositiva. ¿Qué queda al país de eso? ¿Y qué se hace con ese litio? O sea, las tres cosas, ¿no? Me parece que como que tiene esas tres patas que son... Como no es que... incluso más patas, claro, y tenemos a las comunidades originarias que están ahí. Bueno, ¿quién maneja esos recursos? Claro, vos decís litio, pero abrís un abanico enorme. Es que esa es un poco la cuestión, como pensar para qué, para quiénes. Creo que hay un gran desafío ahí. Esto que mencionabas, Pablo, de que yo estoy planteando un proyecto de investigación para producir un podcast. Está pensado como con esa mirada de investigar, pero también buscando divulgar y que sea como un contenido accesible, no, por ejemplo, como mi tesis, que no la lee ni mi mamá. Pero bueno.
Es un poco, siempre, de hecho en este programa discutimos mucho eso, porque claro, te pasás un montón de años investigando, capaz llegando a conclusiones recontrainteresantes, pero eso va a una tesis que después nunca nadie lee y es una lástima, y más cuando justamente estás trabajando con algo que tiene impacto real y es algo que se está hablando en este momento. Así que está buenísimo que pensar eso, esto investigo y cómo lo comunico después. Total. Y bueno, un poco en ese plan tengo como este trabajo que todavía está en etapa de cocina, pero voy a estar viajando en mayo a Cusicusi, un pueblo en Jujuy, que tiene como que la población en su mayoría son o pastores rurales o personas que se identifican como comunidades originarias o pertenecientes a pueblos originarios. Y bueno, es todo un desafío repensar, o sea, entender que estas personas también están pensando en la crisis climática. No es, como muchos quieren decir, una preocupación del norte, algo ajeno a la realidad local, del sur. La crisis climática llegó, tiene impactos en el presente, va a seguir teniendo impactos en el futuro que van a ser cada vez más densos. Y ya también se está incorporando ese lenguaje en esos territorios y se habla en esos términos de las cuestiones que los afectan, por ejemplo, las inundaciones que afectan a las cosechas. Obvio, claro. O quizás, no sé, la incorporación de energías renovables porque no llega a la red eléctrica tradicional. Entonces, un montón de cuestiones que se están como incorporando y se están tomando en cuenta. Y bueno, yo creo que muchas veces desde Buenos Aires hablamos como sobre transición y sobre desarrollo, pero si pensamos, por ejemplo, en este pueblo en el que voy a estar trabajando, el acceso a Internet llegó recién hace 5 años. Claro. Entonces, sí, desarrollo, ¿para quién? Es como, esa es un poco mi pregunta. Pero es una pregunta de investigación, pero también es una pregunta desde el activismo. O sea, no solo para criticar o pensarlo como una vacancia, sino para ampliar lo que estamos haciendo y para poder tener una mirada más completa, porque a mí me interesa que cuando hablamos de beneficio nacional, cuando hablamos de divisas, pensemos también que hay como una diversidad enorme en la población de nuestro territorio y ver cómo empezar a responder a eso. Pero bueno, es difícil en este contexto con un presidente negacionista. Son tiempos como muy difíciles para la complejidad. Tuvimos que volver un montón de pasos atrás. El año pasado estábamos discutiendo los cómo de la transición y teniendo discusiones mucho más complejas. Y ahora volvimos a la discusión ceros menos 1 millón, digamos, sí hay cambio climático. Y tenemos un presidente además muy, muy amigo de uno de los consumidores más grandes de baterías de litio. Igual no sé si es tan grande, porque en realidad hay muchas marcas que tienen muchos más autos eléctricos que Tesla. Tampoco es tan amigo, perdón, quiere ser su amigo, pero también no le da tanta bola, ¿viste? No, es como que quiere ser su amigo. ¿Quién quiere ser amigo de él? Es como, no sé, me da cosa. Una pregunta, me interesa, y no sé si esto ya está desarrollado, pero ¿cómo se vinculan estas comunidades, no solo con la problemática, sino en la cotidianidad con las empresas que explotan el litio? Bueno, ahí hay todo un desafío en el sentido de que muchas veces hay que pensar estos territorios como territorios en los que cuesta la llegada del Estado. Bueno, da mucho para discutir en relación al contexto político actual y si con el mercado llega el desarrollo necesario para, no sé, el cumplimiento de necesidades básicas como la educación o el acceso a hospitales. Pero bueno, esa estructura o esa infraestructura en muchos espacios como falta. Y muchas veces es el Estado el que las empresas son las que tienen la capacidad de invertir para ese desarrollo que el Estado no está logrando garantizar. Entonces, un poco, muchas veces entra en juego esa capacidad de las empresas para negociar y para ganarse el derecho a explotar el litio, por ejemplo. Entonces, como la minería... Por ejemplo, te hacen un colegio o hacen una ruta que no está... Está mucho esta línea de que existe la posibilidad de que haya licencia social para la minería. No tenemos que ser como
inocentes y pensar que no, porque o sea, hay muchas negociaciones territoriales y hay pueblos que bancan esa minería, pero hay que entender el contexto en el marco del cual la bancan, que tiene mucho que ver con que garantiza necesidades y puede como eso, resolver necesidades que no están pudiendo resolver por cuenta propia o que el Estado no está pudiendo resolver. Entonces, claro, no es que están totalmente en contra de que lleguen empresas o, digamos... Es que no, es una es situación... complejo. Es parecido a lo que pasa, o sea, ya sé que puede sonar feo, pero muchas veces esto ocurre en ciertas zonas, por ejemplo, de otros países que tienen esta problemática, que donde el Estado no llega, muchas veces, por ejemplo, los grupos narcos, no es que quiera comparar a las empresas de litio con los narcos, aunque tal vez sí. Igual es un polvo blanco. Pero, No. pero muchas veces se aprovechan de esa ausencia del Estado, o incluso, qué sé yo, habría que pensar si hasta dónde no hay cierta convivencia con un acuerdo para que eso suceda, pero al no llegar el Estado pueden como utilizar ciertas herramientas que ellos tienen como para ganarse, digamos, el visto bueno de ciertas personas o ofrecerle algo que nadie le puede ofrecer y que no queda otra opción. es que sí, pero a la vez estamos en una situación en la que constantemente se está discutiendo la explotación de este recurso, entonces da bastante para pensar que si efectivamente es algo que va a ocurrir, Claro. por lo menos que ocurra en términos de gestión nacional y para beneficio nacional. O sea, es absolutamente complejo y da muchísimo para hablar y creo que como que tiene un montón de aristas, pero hay que pensar como todo lo que implica la licencia social y en qué condiciones una comunidad puede ofrecer esa licencia. O sea, esa Una licencia aceptación. social es un ok, venga. Claro, sí. Porque hay actualmente como sistemas de consulta previa y distintas como estrategias para un poco sondear Claro, eso las existe. percepciones de las comunidades. ¿Qué pasa si las comunidades se niegan en caso de que haya herramientas jurídicas para que puedan ellos decir no? Porque me imagino que eso debe depender un poco de la provincia, de hay comunidades reconocidas, otras que no, etcétera. Pero digo, pueden decir, che, no, acá no queremos eso y la empresa no puede entrar, o siempre algún vericueto se encuentra. A ver, siento que cada caso tiene espacio para sus arbitrariedades, como sabemos, y mucho en lo que es como aplicación de leyes ambientales, en la implementación hay un montón de desafíos y hasta eso, como hoy por hoy, los sistemas de fiscalización de esas leyes no son los mejores. Entonces ahí hay como un desafío y bueno, también se puede ver como lo que fue toda la... como los levantamientos del Malón de la Paz el año pasado, que a la vez había, como en la consulta previa, había cierto acuerdo a los proyectos mineros que se estaban discutiendo. Entonces también se generan esas tensiones. Mismo, tampoco hay que pensar a las comunidades y a esos pueblos como todos homogéneos. Obvio, Y claro. hay toda una diversidad y distintas percepciones y no es una totalidad uniforme. Claro, ¿no? por eso también está bueno ir allá y tratar de entenderlo, no venirlo desde acá y decir, bueno, las comunidades originarias son este grupo que son piensan todos así, después tenemos este interés que es todo así, todo y seguramente también dentro de las empresas o incluso de los gobiernos debe haber distintos ¿Estamos puntos en de vista. capacidad de afirmar que es más complejo? No, por supuesto, tenemos dos de Juan al lado, o sea, es un más complejo permanente esto. Pero creo que vale la pena tratar de entender un poco esa complejidad y claro, con esta idea, no es nada sencillo y no hay posturas uniformes. Claro. Sí, bueno, creo que en ese sentido también desde Jóvenes por el Clima es interesante el trabajo que hacemos porque articulamos a nivel nacional, entonces tratamos de buscar compañeros o referencias a nivel territorial y también, a ver, tampoco caer en esta idea de que porque una persona está en territorio automáticamente tiene la posta, que no para desmerecer esa experiencia que tiene un montón de fundamentos, sino que
creo que estamos pensando como en dos escalas, en múltiples escalas al mismo tiempo, como puede ser la nacional cuando hablamos de divisas, exportaciones, bla, 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 pero la territorial local, o estamos hablando de una multiplicidad de actores, o sea, siempre hay como un montón de cosas para contemplar y la respuesta no es fácil, por ahora creo que nadie la tiene, pero que vale la pena hacerse esas preguntas, vale la pena complejizar para llegar a soluciones que puedan responder de la mejor manera posible, creo yo. Obvio. Es muy interesante. Y desde el lado de las políticas nacionales, digamos, ¿qué otras discusiones? Entiendo que existe, por ejemplo, la discusión de, o sea, por un lado, o sea, está bien, la explotación del litio existe. Hoy la legislación argentina es extremadamente flexible en todo sentido, tanto en los cuidados ambientales que tienen que tener esas empresas, que son prácticamente nulos, como sobre todo en la parte fiscal, donde sabemos que entre las regalías que le dejan a la provincia y a la nación, no están dejando más de un 5%, si no me equivoco, corregime, de lo que producen. Creo que uno es el 3 y el otro el 2, los dos impuestos que tienen, como sabes, sobre increíble, lo que declaran, además. Y con un montón de beneficios impositivos, con un montón de descuentos, con también 30 años asegurados de, o sea, desde que entraron, durante 30 años no le puedes cambiar la legislación. Entonces, ¿qué propuesta hay para modificar esa situación que es tan difícil ahí creo que ya para todos, para el país, porque también esos son recursos de todos nosotros, vivamos o no vivamos ahí, somos parte del país. Claro, de hecho, y no es justo que esos recursos que son nuestros, hoy se los están llevando gratis. O sea, hoy el beneficio para el país es cero, o sea, es terrible. Es que por eso vale la pena como dar la discusión y buscar las formas que no sea un plan de desarrollo de Estados Unidos, sino que si va a ser el plan de desarrollo de alguien, sea el nuestro. Lo más nuestro posible. Sí, pero entendiendo toda la diversidad de gente que integres en nosotros. Claro. Entonces perfecto, ok. Ahí es como, esa es mi bandera más personal, la verdad, y trato de llevarla para sumar esta discusión. Claro. Amplifiquemos, también entendamos ese nosotros. Es espectacular, porque vos decís litio y ya la misma sal ya viene con su complejidad, porque uno dice, bueno, está bien para baterías y hacer una transición energética ya, pero sacarlo ya contamina y ya empezás hay un montón de intereses. Sí, ya sé que estaban diciendo esto, pero yo recién lo estoy entendiendo, así que yo tengo mis tiempos. Qué bárbaro. Él ya me mira como diciéndome, y sí, es lo que está diciendo, pero no dije nada. Sí, pero yo te conozco las caras también, yo te conozco las caras. Qué interesante. Y además me encanta, bueno, si querés volver después de tu viaje, estaría buenísimo. Me encantaría. Bien, así que mira, ya son y 56, así que sabemos que tenés que ir. Que de hecho, paso chivo, sí. Hoy arranca Clima de Época, que es nuestro nuevo programa. Buen nombre. Nuestro nuevo programa. A las 9. Empieza a las 9:15. Justo cuando termina Ciencia del Fin del Mundo. En Factoría, ¿sí? Así que pueden conectarse después. Factoría 951 es, ¿no? O algo así. O 1, 1, 2, 3, 4. Tiene muchos números para como mí. Factoría en Instagram lo van a encontrar. Perfecto, búsquenlo. Confío en sus capacidades de resolverlo. Perfecto, vas a estar en Clima de Época. Me encanta el nombre. A las 9, miércoles de por medio. Con compañeros de Jóvenes por el Clima. Espectacular. Los esperamos. Bueno, buenísimo. Ahí estaremos. Gracias por venir, Paz. Estuvo muy interesante. A ustedes por llamarme. Hermoso estar acá. Bueno, gracias. Y como siempre, todas las personas que vienen eligen una canción para irse de este momento. ¿Qué canción elegiste? Estación. Probablemente la conozcan. Ajá, bueno, vamos a escuchar. Que habla del litio. Muy indirectamente. Porque es un tema muy complejo. No, tampoco tan termo. Gracias por venir. Sabemos que fue un verano descalzo.